Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi laboratorio. Yo soy Frankie y en el video de hoy les voy a mostrar cómo construir esta pequeña cabaña medieval. It's alive! Así como la ven de pequeña, tiene muchos detalles, son muchos pasos los que tuve que hacer para construirla. Intenté meterlos todos en un solo video, así que espero que les guste. Vamos a construir. Para la estructura de la casa utilicé foam board. Creo que en algunos países de habla hispana también lo conocen como cartón pluma. Aquí en donde vivo es difícil conseguir uno que se le quite fácil el papel. Así que tengo que recurrir a la técnica de rociarlo con agua, esperar que afloje el papel y con los dedos frotarlo hasta quitarlo por completo. Una vez listas las piezas, decidí utilizar una herramienta que me construí hace poco, que sirve para cortar las esquinas a 45 grados. Luego marqué las ventanas centrándolas en los laterales para luego cortarlas. Una vez cortadas las ventanas, le di la textura con la clásica bola de papel de aluminio. La idea es poder conseguir una textura de estuco y más adelante poder combinarla con vigas de madera. Para pegar las paredes de la casa me ayudé con una escuadra de legos que me hice. Para reforzar un poco más la estructura, le puse en su interior una base del mismo foam board. En el techo quería utilizar algún material fino porque luego le iba a agregar las tejas, así que utilicé cartón de caja de galletas, que también puede ser caja de cereales. Ahora voy a hacer el interior y los marcos de las ventanas, y para eso voy a utilizar los palitos de madera que se usan para mezclar el café. Esa herramienta que voy a utilizar es muy útil y divertida porque se pueden hacer cortes en distintos ángulos, pero tranquilamente podría hacer los cortes con una tijera o con una pinza. Lo que pasa es que yo soy fanático de las herramientas. Después de terminar el interior de las ventanas, me di cuenta que no le había puesto los vidrios. Iban por dentro, así que tuve que quitar el techo. Hay varias formas de simular el vidrio. Yo utilicé el empaque de una figura de acción que tenía. Así que lo corté a las medidas de las ventanas y con un poco de tacky glue lo pegué. Para el clásico cuadriculado de las ventanas, decidí probar un nuevo material. Es una cinta de fibra de vidrio que se utiliza para la construcción y tiene una textura muy interesante y además es autoadherible. La pinté con acrílico negro, lo sé, podría haberlo hecho con aerosol, pero no se me ocurrió en ese momento. Una vez seca la pintura y cortadas a medida, como esta cinta ya trae pegamento, lo único que tuve que hacer fue colocarlas en las ventanas. Un tip que les puedo dar y que utilicé para hacer opaco los vidrios es darle una capa de laca mate en aerosol por ambos lados.
Ahora sí ya puedo hacerle los marcos a las ventanas y colocarle las vigas a la estructura de la casa. A todos los palitos les di una textura como de madera vieja y desgastada. ¿Y cómo logré esa textura? Muy fácil. Primero utilicé un cepillo de alambre para generar esas pequeñas hendiduras en la madera. Y luego con un punzón y haciendo presión hice algunas marcas un poco más profundas. Les repito que esta no es una herramienta súper necesaria, pero en los cortes en ángulo ayuda mucho en cuestiones de tiempo. Para la puerta utilicé los mismos palitos, aproveché que tenían la textura, así que simplemente los corté a medida y los pegué entre sí. Cuando se secó el pegamento, lo que hice fue marcar con un exacto la separación entre los palitos para que no quedara una superficie tan uniforme. De esta manera, le estaría dando un aspecto de puerta vieja y desgastada por el tiempo. Lo que voy a hacer ahora es la pequeña placa de hierro donde va a ir agarrada la manija de la puerta. Para eso utilicé cartulina y esta herramienta que creo que sirve para marcar el cuero, pero a mí me funciona para simular los remaches. La manija de la puerta la hice simplemente con un poco de alambre y unas pinzas de punta redonda. Lo que sigue es unir todas las piezas de la puerta para ya dejarla lista. Con este palito plástico que es un agitador para café, hice el detalle de la manija de la puerta. Como son pequeñas piezas y de distintos materiales, usé superglue. Es más práctico porque pega al instante y queda todo muy firme. Después de pegar la última pieza, ya tengo la puerta terminada. Ahora lo que sigue es ponerla en su lugar. Pero no me gustó cómo se veía, así que decidí hacer unos pequeños cortes para poder incrustarla en las paredes y darle un poco de profundidad.
Para la chimenea utilicé un sobrante que tenía de poliestireno extruido. La idea original era ponerla sobre el techo, pero luego cambié de idea, así que tuve que hacer unas modificaciones de último momento. Ahora felizmente estoy pegando el techo, pero más adelante me daría cuenta que se me olvidaron pintar las ventanas por dentro. A las paredes les hice algunas grietas para simular el paso del tiempo. Primero las marqué con un exacto y para darles más profundidad las remarqué con un lápiz. Aprovechando que me queda poco material y está todo cerrado por la cuarentena, decidí hacer las rocas para los muros con cartón de caja de huevo. La verdad que me gustó muchísimo su textura y el acabado que se puede conseguir. Para el hueco de la chimenea simplemente la marqué con un plumón y luego utilicé un pirógrafo. Ahora, para rellenar los espacios que me quedaron entre las rocas, utilicé pegamento blanco y arena fina. Esto le va a agregar una textura muy interesante a la cabaña. De verdad que estoy fascinado de la textura que conseguí con materiales tan simples. Para el techo utilicé estos abatelenguas de madera, a los que les hice el mismo efecto de madera vieja con el cepillo de alambre y el punzón. La parte superior del techo me interesaba que luciera como de metal, así que primero le di la forma con el mismo cartón de caja de galletas, lo pegué con la pistola de silicón caliente y con superglue le pegué estas medias perlas para simular los remaches. El paso siguiente va a ser preparar la cabaña para la etapa de pintura. Así que le voy a dar una capa de Mod Podge y pintura negra a toda la superficie, menos a las partes de madera, ya van a ver por qué. Lo que estoy haciendo aquí es el hueco donde irá la velita LED que le dará iluminación luego al interior de la cabaña. Estos son los 4 colores que voy a utilizar de ahora en adelante. Un color crema, un color café claro y 2 tonos de grises. Para pintar el estuco utilicé el color crema y aquí el desafío era tratar de no pintar las partes de madera. Y en las rocas utilicé un gris neutro. La parte metálica del techo la pinté mezclando un poco de color negro y plateado, así formaba una especie de gunmetal.
¿Se acuerdan que me había olvidado de pintar las ventanas por dentro? Bien, fue un poco incómodo, pero logré pintarlas a través del hueco que había hecho para la vela. Y finalmente llegó el momento de revelarles por qué cuidaba tanto de no manchar la madera. Utilicé una especie de pátina, la cual me gusta mucho porque permite ver la veta de la madera y le da unos tonos muy interesantes. Como esta pátina es un tanto aceitosa, lo recomendable es aplicar una capa de laca mate para sellar la superficie. Ahora les voy a mostrar cómo hago mis propios pigmentos utilizando pasteles secos y cómo los aplico. En este caso estoy utilizando un pigmento color café o marrón para simular tierra y suciedad en las paredes. Y les voy a pasar otro tip. Con una goma de borrar, de las comunes, las que usamos para los lápices, ustedes pueden quitar el exceso de pigmentos. Inclusive pueden usar su dedo para difuminar el color. Y después de aplicar los pigmentos, vuelvo a aplicar una capa de laca en aerosol para fijarlos. A continuación voy a comenzar con la técnica de pincel seco. Recuerden que la idea de esta técnica es poder resaltar todos los relieves con poca pintura. En todas las partes de madera utilicé el color café claro para darle ese aspecto de madera seca y vieja. Apliqué un lavado color negro, pero solo sobre las rocas. Una de mis partes favoritas de este hobby es hacer el efecto de óxido. ¿Y cómo lo voy a hacer? Utilizando solo estos tres colores y una esponja de cocina. La idea de esta técnica es empezar del color más oscuro al más claro. Vamos a mojar la esponja en la pintura, a quitar el exceso y a continuación vamos a ir presionando sobre toda la superficie y van a ver que quedan unos pequeños puntos que no son más que la textura de la esponja. Con el color más claro y un pincel fino, pinté alrededor de los remaches para simular el óxido acumulado. Lo que voy a hacer ahora es agregar más suciedad en las esquinas con la misma pátina que utilicé en la madera. Y después del lavado negro sobre las rocas, le volví a pasar un pincel seco con un color crema. Ahora les voy a mostrar cómo preparo uno de mis efectos de musgo. Mezclo un poco de pigmento verde y unas gotas de alcohol isopropílico. Lo divertido de este hobby es que todos los errores se pueden corregir. Aquí por ejemplo apareció una mancha misteriosa en mi puerta y ¿qué hice? La tapé con musgo. Ahora voy a hacer un poco de musgo con textura, haciendo una pasta que es una mezcla de flocking verde y pegamento blanco con agua. Para terminar, voy a aplicar un lavado color verde sobre el techo y agregar unos detalles sobre el musgo con un lavado color café. Bueno,
y espero que les haya gustado el video. Yo la verdad disfruté mucho de este proyecto. Descubrí materiales nuevos que nunca había utilizado, como el cartón de caja de huevo. Tiene una textura muy interesante, se los recomiendo. La realidad es que yo no juego este tipo de cosas, simplemente me dedico a construir, me gusta construir. Trabajo en distintas escalas. Por ejemplo, esto es una escala 1.12, 1.10. Es un locker abandonado, ¿sí? Ya en los próximos videos les mostraré otras cosas que hago. Si les gustó mi video, ya saben, manita arriba. Si quieren tener más noticias de mi contenido, le pueden dar al botón de suscribir, activar la campanita. Si tienen alguna sugerencia o comentario, me lo dejan escrito aquí abajo. Nos vemos en el próximo video.